Si ignoras lo que ocurrió antes de que nacieras, siempre serás un niño. Cicerón. Una hora con la historia, un nuevo enfoque del pasado deshaciendo mitos, con Pío Moa. Pues estamos en una hora con la historia, una hora con don Pío Moa. Don Pío, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, hoy hablando, ya lo anunciábamos en La Boca del Lobo, la segunda parte sobre la muerte del franquismo. Ya hicimos un primer episodio referente a esta cuestión y hoy vamos a rematar. Vaya. Se nos quedó un poco corto, ¿no? Un poco corto. Son cosas que hay que tratar con más detalle, ¿no? Bueno, pero antes tenemos un editorial y sobre todo también un recordatorio a nuestros oyentes que colaboren con este programa. Ya hemos dicho varias veces la fórmula de hacerlo, ¿no? Sí, efectivamente. Este programa, si ha de continuar, necesita que los oyentes se sientan comprometidos con la difusión de la verdad y con el mantenimiento del programa. Esto es muy importante. Como decíamos, estamos con una campaña para conseguir que 300 oyentes den al banco la orden de que cada mes se entregue a este programa 10 euros. 10 euros es una cantidad mínima. Pero hasta ahora pues hemos estado sobreviviendo, vamos a decir, pues con algunas aportaciones especiales, ¿no? Que en algún caso ha llegado a los 1.000 euros o más, incluso, pero raras, ocasionales. Pero claro, lo que se trata es de tener una seguridad que cada mes llegue una cantidad suficiente, ¿no? Que no es mucha. Nosotros no tenemos subvenciones y ya digo, este programa es un programa contra una ley antidemocrática y antiespañola, que es la Ley de Memoria Histórica. Por consiguiente, si sentimos la libertad y la verdad, y a España mismo, pues creo que es bueno que invito a nuestros oyentes a entrar en la resistencia, vamos a decir, contra esta situación. Y vamos a ver un poco, ya que nos hallamos ante unas elecciones, nuevas elecciones, pues hay que decir que son una nueva oportunidad para el país. No se trata de echar al doctor. Este es un objetivo interesante, pero no fundamental, porque ni el PP ni Ciudadanos representan algo muy diferente de él. Coinciden en lo esencial, aunque hay diferencias de matiz, ¿no? Es una oportunidad para que vaya configurándose una alternativa que supere la putrefacción de los actuales partidos, ¿no? Putrefacción política y moral, ¿no? No voy a hablar de la corrupción, pero simplemente de cómo plantean ellos los problemas de España, que procuran no plantearlo siquiera, ¿no? Y de la democracia, ¿no? El PP realmente, según vamos viendo, no es un partido, sino un conglomerado de partidos o de tendencias, cada uno con su orientación, y que básicamente oscilan entre fingir una posición patriótica por temor a Vox, que le está quitando votos, claro, o bien proseguir con lo que llaman el centrismo, que siempre ha consistido en seguir las políticas marcadas por el PSOE y los separatistas. Esto es lo que ha hecho el PP con Aznar, con Rajoy y con todos, ¿no? Aznar tuvo un gran acierto, eso no hay que olvidarlo, al aplicar la ley a la ETA por primera vez, porque desde la transición la ETA había disfrutado de una posición privilegiada con aquello de la salida política, es decir, los crímenes eran políticos. Por una parte se decía que no, pero por otra parte se admitía que sí. Y con eso llevó a la ETA pues a la ruina prácticamente, ¿no? Y de esa ruina le salvó Zapatero. Le salvó Zapatero por una razón que no se quiere ver, pero es que entre la ETA y el PSOE hay unas semejanzas ideológicas fundamentales. Los dos son socialistas, los dos son antiespañoles, la ETA abiertamente, el PSOE simplemente es que no le importa mucho. Está dispuesto a disgregar España o a sumergirla o disolverla en la Unión Europea o lo que sea, ¿no? Y también son pues feministas, o sea, tienen la base de la ideología es exactamente la misma, son antifranquistas viscerales, etcétera, ¿no? Y entonces estamos viendo un poco
la razón por la que la ETA sus primeros fueron premiados con legalidad, con dinero público, etcétera, justo cuando estaba prácticamente al borde del precipicio, como ellos mismos decían, por cierto. Bueno, pues esto se ha hecho. El PP ha seguido la misma política, la del PSOE, en esto no la de Aznar en este caso, sino la del PSOE, y en todo lo demás. Bueno, creo que con esto es precisamente con lo que hay que terminar. Hace poco Vox planteó una querella, o sea, una denuncia contra Zapatero por su delito, porque son delitos graves, pero un juez que también colabora, en definitiva, ¿no? Pues dijo que no, lo rechazó, este Pedraz. Bueno, así pues, no se trata de elegir entre el cólera y la viruela, sino de comenzar un saneamiento de la política, poniendo sobre la mesa los problemas reales y fundamentales del país. Los problemas, que son pues la progresiva destrucción de la democracia mediante leyes como las de memoria histórica o de género, o los problemas de la identidad y supervivencia de España frente a los separatismos, frente a la satelización militar y política del país, que bien claro en el caso de Gibraltar, o la entrega de soberanía a las burocracias de la Unión Europea, la colonización cultural, el multiculturalismo, la promoción del Islam, la inmigración descontrolada. Bueno, estos son los grandes problemas, grandes y reales problemas que afronta hoy España y que deben constituir el eje de una campaña que quiera ser algo más que los enredos bizantinos. Yo que sé, que si se suben un poco los impuestos, se bajan los impuestos y se va cosillas secundarias, importantes pero secundarias, mientras nos empujan prácticamente a una democracia fallida dentro de una crisis de subsistencia de España como nación. Eso es lo que yo he querido sugerir o resumir con el título del blog, que es Más España y más democracia, frente a las tendencias completamente contrarias que presenciamos. Y bueno, creo que Vox está marchando en la buena dirección y ya he dicho que su surgimiento es el único elemento importante en la situación política actual. De cómo vaya Vox va a depender muchísimo hoy día en España, mucho más de si se echa o no se echa al doctor para sustituirlo con otros semejantes. Bueno, y dicho esto, en el blog he puesto algo de lo que hemos hablado ya aquí, pero que quiero resumirlo porque es importante. Es la edad heroica del franquismo. Bueno, la etapa más denigrada del franquismo es la de la Guerra Civil y los años 40, y en ello están de acuerdo incluso muchos profranquistas y liberales que ensalzan el milagro español de los años 60-75, es un milagro que algunos tienen que aceptar a regañadientes o distorsionándolo de algún modo, pero que está ahí. Y sin embargo, la etapa más interesante del régimen es precisamente aquella que se pinta como la peor, como la época de hambre, opresión, estancamiento económico, represión sangrienta, etcétera, ¿no? Es como la pintan casi todos, ¿no? Es la etapa de la guerra y la posguerra, hasta el año 50 o 52. Bueno, cualquier época debe ser entendida en relación con los retos, no en relación con una supuesta perfección que nadie tiene, sino en relación con los retos y con las dificultades que afrontaba el régimen o cualquier régimen, ¿no? Y la verdad es que las dificultades de aquella época fueron excepcionales. Fue preciso derrotar en primer lugar a las fuerzas totalitarias y separatistas del Frente Popular, y eso partiendo de una inferioridad material casi desesperada. Así empezó la guerra. Y es significativo que los numerosos episodios que podemos calificar de heroicos en aquella guerra pues correspondieron casi exclusivamente a los nacionales. El ejército llamado Popular de la República, que ni era popular ni era de la República, pues tenía que mantenerse con unos reglamentos casi terroristas, ¿no? Realmente feroces, mucho peores que los de los nacionales mantenían los de hazaña prácticamente. Bueno, una vez vencido el Frente Popular, hubo por un momento la ilusión de que la buena marcha económica que había tenido el bando nacional durante la guerra pues se extendería de manera natural a la mitad del país que había estado bajo poder enemigo, bajo poder del Frente Popular. Pero esto demostró que era solo una ilusión, porque media España se encontraba con la economía desarticulada, con hambre extrema,
campos y fábricas arrasados por los experimentos revolucionarios y una herencia de terror, ¿no? Entonces la reconstrucción se volvía sumamente difícil. Esto lo he comparado con la asimilación de Alemania Oriental después de la reunificación, que fue también muy complicada. Pero hay una diferencia enorme, porque Alemania Occidental era ya un país riquísimo, mientras que la España nacional no pasaba de estar bien abastecida y con una economía simplemente sana. Y el conjunto de España pues, sufría destrucciones tremendas, ¿no? Además, Alemania estaba incluida en un conjunto de países que de muchas formas le prestaban apoyo, en la Unión Europea, en la ONU, la OTAN, etc. En cambio, España se vio aislada por su neutralidad en la Guerra Mundial. La neutralidad española fue un espléndido aislamiento, y lo que vino después también, porque nos libró de 1000 atrocidades y brutalidades que se cometieron en la Guerra Mundial, ¿no? Pero en la práctica supuso verse sometida a la posibilidad de invasión por los alemanes y a las limitaciones y chantajes de los aliados. Así que, debido al control del mar por los anglosajones, pues España recibía la mitad del petróleo, fertilizantes y plásticos que necesitaba, y además el continuo chantaje y amenaza por sus exportaciones de wolframio a Alemania, exportaciones que eran perfectamente legítimas, de acuerdo con las normas internacionales. Pues en estas condiciones hubo de reconstruirse el país, y de hecho se reconstruyó. Al terminar la Guerra Mundial, se habían alcanzado o superado muchos de los niveles del mejor año de la República. Los años del Frente Popular se superaron casi desde el primer momento. No era demasiado difícil, porque era un desastre, no una ruina, ¿no? De paso, se había solventado judicialmente la herencia de crímenes y terror izquierdista, que, por cierto, se hizo con mucha más legalidad y con muchas más garantías que en la Europa occidental al terminar la Guerra Europea. El fin de la Guerra Mundial pues, podía haber mejorado drásticamente la situación. Pero entonces España se vio inmediatamente acosada por amenazas de invasión de los vencedores de Alemania y por una guerra de guerrillas comunista. Y enseguida por un aislamiento delictivo decretado por los países comunistas, por las democracias y por regímenes despóticos diversos, ¿no? Todos ellos conjuntados en la ONU. Fue un aislamiento criminal porque buscaba hambrear al país. Bueno, esta era una situación para España parecida a la del comienzo de la Guerra Civil, en que muchos, dentro y fuera de España, pues no daban un duro por la supervivencia del régimen, bajo la amenaza de que los tanques useños e ingleses pues, impusieran la vuelta a un régimen como el republicano, eso sí, bajo una monarquía sin apoyo social. Habría sido una catástrofe, pero... Y nuevamente, contra todas las amenazas y presiones aplastantes, el franquismo se mantuvo firme, se mantuvo en lo esencial, hizo ligeras concesiones y maniobras con destreza, ¿no?, para evitar los peores daños. En su primer discurso de fin de año, al terminar la Guerra Civil, esto nunca se dice, pero hay que recordarlo, lo he recordado en Años de Hierro, pues Franco prometió prestar atención especial a 3 necesidades: la construcción de viviendas, la lucha contra la mortalidad infantil y la erradicación de la tuberculosis. Y desde luego, en esos 3 esfuerzos, el régimen consiguió éxitos decisivos. La esperanza de vida al nacer había aumentado en 12 años, nada menos que en 12 años al terminar los difíciles años 40, que se pintan solo como de hambre y miseria, ¿no? Pese a las restricciones económicas, la estatura media de los reclutas había aumentado, prueba de una mejor alimentación que en la República, y eso pese a las enormes dificultades. Y la tuberculosis había dejado de ser un problema grave. Y cientos de miles de familias de escasos ingresos disponían por primera vez de viviendas aceptables. Los índices de enseñanza, sobre todo enseñanza media y universitaria y técnica, pues también superaban notablemente a los de la República. Esto en los años 40. En los años 40. Que según la pintan por ahí, eran unos años en que la gente se moría prácticamente. Es decir, ya en el año 40 estábamos superando los años de la República. Y eso en medio de estas dificultades. Bueno, podría pensarse que con todo pues no eran grandes logros, no ponían a España a la cabeza de Europa, ni mucho menos, pero sí eran grandes logros si los comparamos con la situación de la que se partía y con las dificultades que había que afrontar. El balance no fue solo económico, sino aún más
fue moral y político. España fue una excepción en Europa occidental, que se convirtió en protectorado de USA y que al ejército useño le debía su liberación, su democracia y en gran medida su reconstrucción económica, el Plan Marshall, ¿no? Marshall era un general. España había logrado reconstruirse con sus propias fuerzas y en contra de la hostilidad de medio mundo, incluidas las mayores potencias, es decir, USA y la Unión Soviética. Se había librado de las atrocidades masivas de la guerra europea, de sus bombardeos y deportaciones. Había derrotado una guerra de guerrillas que en Grecia, parecida a la que hubo en Grecia, había obligado a intervenir a Inglaterra y a USA. La derrotó España en pleno aislamiento. Se había librado de, precisamente manteniéndose firme, pues de una invasión anglo-useña que habría vuelto al país a las viejas experiencias que habían traído la guerra civil. Esto es importante, porque no hubo esa invasión con la que se especulaba y que había y tal y cual. Pues no, porque Franco dejó bien claro que iba a resistir cualquier agresión, y en esas condiciones en España se generaría seguramente una guerra civil que en las condiciones de una Europa en ruinas pues llevaría a guerras civiles también en Francia y en otros países, ¿no? Para beneficio, claro, de Stalin. Y entonces ya los anglosajones se estaban distanciando de Stalin. Bueno, y sobre todo, se había logrado una reconciliación nacional muy mayoritaria, porque sin eso habría sido imposible resistir las presiones y amenazas extranjeras y el maquis comunista y al mismo tiempo alcanzar importantes logros económicos. El precio de todo esto, de todos estos avances, pues muchos dirán que fue la pérdida de la libertad y de la democracia. Bueno, esto tampoco es cierto. El Frente Popular había sido todo lo contrario de la democracia y la República había sido un auténtico caos. En el franquismo de aquellos años había gran libertad personal, había economía de mercado, iniciativa privada y 4 partidos que se llamaban familias, que ellos sí tenían libertad política, tenían sus organizaciones, sus órganos de expresión, etc. No había libertad, eso es cierto, para comunistas, separatistas, socialistas o anarquistas que habían llevado al país al borde de la catástrofe, ¿no? Y eso parece que es natural que no lo hubiera. Y que el régimen además tomase medidas de excepción ante la permanente hostilidad exterior. Así que fueron años duros, años de hierro, lo he titulado en mi libro sobre ellos, y en fin fueron años heroicos, y así deben ser enfocados por cualquier historiografía que respete la verdad, porque se consiguió afrontar todo tipo de hostilidades, de incompresiones, de ataques, ¿no? Y España se mantuvo y mejoró. Y mejoró bastante respecto de dónde veníamos, ¿no? Exactamente. Supuso un adelanto. En todo. En libertad. O sea, lo que se jugó en la guerra no fue en democracia, porque, lo he dicho y lo repito, hay que repetirlo porque no entra muchas veces en la cabeza, porque el Frente Popular era una alianza de totalitarios y separatistas. Y porque estos, precisamente en su propaganda, se presentaban como representantes de la democracia, y es lo que siguen diciendo un montón de paniaguados, no sé cómo llamarles, ¿no? De gente que no... pseudohistoriadores, ¿no? Claro, en esas circunstancias el régimen no quería una democracia. Si democracia iba a ser el Frente Popular, pues mejor cualquier otra cosa, ¿eh? Y así fue. Y el régimen, ya digo, consiguió ser una democracia en el sentido de tener un enorme apoyo popular. Sin ese apoyo popular no habría resistido, se hubiera hundido rápidamente. Y ahora vamos a ver un poco lo que pasó en la transición y por qué el franquismo pues se hundió con esa aparente facilidad. Bueno, como siempre recordar, el blog de Don Pío Moa, www.piomoa.es, donde estas y otras editoriales están ahí disponibles para todos ustedes. Hoy el tema que nos ocupa, el final del franquismo, segunda parte. Sí, habíamos visto el día anterior que había sido el franquismo, en qué había consistido, más o menos sus leyes, su orientación general, ¿no? Y cómo no había sido un régimen totalitario en absoluto, no era un régimen de partido único, era un régimen que mantenía la iniciativa privada, la libertad personal y muchas cosas más. Hubo una
En fin, ya veremos luego pues alguna discusión sobre eso, ¿no? Sí. Bueno, el sistema de, como decíamos, de participación política por los cauces de la familia, el municipio y el sindicato, pues se ha llamado democracia orgánica. Y ya hemos dicho cómo lo interpretaba Franco en plena guerra. Esa democracia orgánica realmente nunca se aplicó, ¿no? Por ejemplo, la familia solo empezó a funcionar casi al final del régimen y funcionó muy mal. O sea, no funcionaba porque nos guste o no, en toda sociedad humana hay diferentes partidos, hay diferentes puntos de vista, intereses, etcétera, a veces incluso solo personales. Y esto es un hecho que ocurriría en los sindicatos, en la familia, en todas partes. Precisamente los sindicatos fueron infiltrados por el Partido Comunista y fueron infiltrados con bastante éxito. Con bastante éxito montaron las comisiones obreras, que funcionaban dentro del sindicato durante una temporada, hasta que fueron ilegalizadas. ¿Y por qué? Pues porque eran otro partido dentro de los sindicatos. Quieras que no, esto surge naturalmente en las sociedades. Y la habilidad política consiste en evitar que se llegue al choque abierto. O sea, si vamos a analizar lo que fue la República, vemos que fue un conjunto de partidos disgregadores que no tenían casi nada en común unos con otros y que por consiguiente destruían el país. Si no hay algo común que una a todos, no. El resultado es siempre la disgregación y la guerra. Y el fracaso. Bueno, por otra parte, mucha gente cree que la idea de democracia orgánica pues era una idea franquista o fascista o cosas así. Pues no. En España no procedía siquiera de la derecha. Era más bien una idea izquierdista que mantuvo la institución libre de enseñanza, que mantenía pues Salvador de Madariaga, que fue el jefe del contubernio de Múnich, del que hemos hablado también, o lo mantenía el pensador socialista Fernando de los Ríos. Según su crítica, la democracia liberal o inorgánica degeneraba sin remedio en una corrupta lucha de partidos por manipular a la opinión pública a fin de hacerse con el poder, sin respeto por el interés nacional. Insisto en que estamos hablando sobre la base del libro Los mitos del franquismo. Los mitos del franquismo es la base. Que es una revisión en profundidad que no coincide con lo que se ha dicho ni a favor ni en contra, en gran medida, ¿no? Bueno, Franco tenía una convicción profunda y era el rechazo de los partidos. Ese rechazo se basaba menos en la teoría que en su interpretación de los reiterados intentos de soluciones liberales en el siglo XIX y en la Segunda República, que dieron pésimos resultados a su juicio, y es verdad que los dieron, no solo a su juicio. Precisamente una de las cosas más notables del liberalismo español es que se han atacado entre ellos. Observe usted, en el siglo XIX los pronunciamientos fueron sobre todo del sector más radical del liberalismo contra el sector más moderado, los pronunciamientos militares. Sí. Llega la Restauración, que era un régimen liberal bastante estable y bastante progresivo en realidad, y encuentra la oposición radical de Ortega, de Azaña, de los regeneracionistas, que a su vez se proclamaban liberales. Sí. Se intenta al final de Primo de Rivera, de la dictadura de Primo de Rivera, volver al país a una situación bajo una monarquía, ¿no? Y son liberales, como Ortega, como Marañón, como Pérez de Ayala, los que lo atacan más en profundidad. Y llega la República y es un desastre total. Es decir, que la historia, yo me considero liberal crítico, si se puede decir así, pero claro, la historia real de los liberales en España debe ser en fin, revisada y analizada para salir de todo eso. Bueno, pues el 1 de mayo de 1959, Franco declaraba al diario mexicano Excelsior: si la política de partidos llevó a España en un siglo a 3 guerras civiles y al estado gravísimo de que la sacamos, es natural que busque soluciones políticas por otros cauces, fuera de los artificios de los partidos, que nosotros hemos conducido por el camino tradicional de las organizaciones naturales de la familia, el municipio y el sindicato. Con ello hemos superado los años más difíciles. Hemos liquidado una guerra interna, nos hemos librado de una guerra universal, hemos alcanzado 20 años de paz ininterrumpida.
Sin apenas medios hemos hecho resurgir la nación y creado unas ilusiones y un resurgimiento. Esto es la pura verdad. Y si para otros puede constituir el régimen democrático inorgánico y de partidos una felicidad o al menos un sistema llevadero, ya se ve lo que para España constituyó. Pese a todo, dice, no cometeré la injusticia de identificarlo con el que han practicado las pandillas de criminales y salteadores que vienen presidiendo los destinos de la España roja. Bien, es decir, Franco se daba cuenta de que la democracia liberal pues podía ser aceptable, pero que para España había sido catastrófica. Es verdad, pero curiosamente, debido a una situación social general, ya hemos dicho en otras ocasiones que la democracia no funciona en países con grandes desigualdades sociales y con grandes odios sociales. Y esto fue precisamente lo que superó el franquismo. Por fin, decía, en cualquier caso, se equivocan los que creen que nuestro proceso de institucionalización política podría más tarde o más temprano conducir a una fragmentación de la unidad social en múltiples partidos políticos. Si en algunos pueblos funciona con eficacia el contraste de pareceres por esas vías, es porque éste se ha forjado y disciplinado en una norma unitaria que todos aceptan. Pero este ejemplo de los otros no nos sirve cuando nuestra historia en ese terreno es suficientemente elocuente. Efectivamente, aquí los partidos tendrían a romper cualquier vínculo o base de unidad por encima de ellos. Si usted va a USA, en USA el patriotismo es generalizado, los intereses de USA son compartidos por todos los partidos, etcétera, aunque se peleen entre ellos a veces de una manera brutal, pero hay una base que aquí en España se había roto, y eso fue lo que condujo a la guerra. Así que si en USA uno de los grandes partidos, el republicano o el demócrata, hubiera obrado como el PSOE en España, pues su democracia no habría sobrevivido. Esa es la realidad. Bueno, el sistema franquista funcionaba según la ley constitutiva de las Cortes de 1942, que hacía de estas el órgano superior de participación política popular para elaborar y aprobar leyes, con una sola Cámara que combinaba los rasgos de un Congreso sui generis y de un Senado. Existía una especie de Cámara aparte, el Consejo General del Movimiento, cuyos miembros también integraban las Cortes. Estaban supeditados a las Cortes. O sea, el movimiento no era un partido único que ocupara el Estado, ¿no? Además, si no me equivoco, tenía muy poco presupuesto. Tenía muy poco presupuesto. Sería el único, claro, el ministerio con un menor presupuesto de todos ellos, ¿no? Sí, así es. Bueno, las Cortes se componían de procuradores, que era un término arcaizante, deliberado, ¿no? O sea, 100 representantes elegidos por cabeza de familia y mujeres casados, que no se elegirían hasta 1967, como he dicho. 150 representantes sindicales, uno municipal por provincia y uno por cada ciudad de más de 300.000 habitantes. Además, eran procuradores los miembros del Gobierno y otras instituciones, presidentes del Tribunal Supremo, rectores universitarios, representantes de las Reales Academias y del CSIC, presidentes de institutos y colegios profesionales y personas que por su jerarquía eclesiástica, militar o por sus relevantes servicios designase Franco, en número de 25. O sea, los designados por Franco eran 25 nada más. Los designados subían en realidad a 65 porque incluía 40 consejeros del movimiento, llamados los de Ayete, por el Palacio de San Sebastián, donde solía veranear Franco. Franco además podía tomar iniciativas legislativas. Precisamente creo recordar que Mario Conde propugnaba algo parecido para superar los problemas que está dando en España. Parece que se vuelve a ser. O sea, aquí se ha planteado una cuestión y es evolucionar desde el franquismo contra el franquismo. La población, por absoluta mayoría, decidió desde el franquismo. Desde el franquismo. Pero desde entonces se viene tratando de ir contra el franquismo. Y esto es el mal, que sufrimos, ¿no? Bueno, como puede verse, las Cortes estaban diseñadas más como un órgano de cooperación con el Gobierno que como un escenario de disolventes disputas de partido. Los representantes de las instituciones culturales, justicia, etcétera, supuestamente eran más cualificados e ilustrados que los representantes populares, pues debían contrapesar cierta proclividad que se les suponía a la demagogia, ¿no? El concepto de fondo pues era un concepto elitista, que existe siempre, ¿no? Un problema de la democracia, lo señalaba Churchill,
Dice, radica en que la mayoría del pueblo, que es mal conocedor de los complejos problemas políticos y económicos, pues puede designar con su voto a quienes han de hacer las leyes y gobernar. Dice, la democracia, él decía, el mejor argumento contra la democracia son 5 minutos de charla con el votante medio. Porque claro, no tiene mucha idea, pero la cuestión es más compleja. La democracia orgánica funcionaba mucho más de arriba a abajo, desde las élites, a las que se suponía más preparadas, que de abajo arriba, a partir de mayorías electorales. Esto ocurría también en los ayuntamientos, pues los alcaldes los nombraba el gobierno. Procuradores y alcaldes carecían de sueldo, solo cobraban dietas, no muy abultadas, a fin de evitar, como se decía, la política de codicia y botín sin ninguna idea alta que hazaña achacaba a sus cofrades, ¿no? Esto podía abonar una corrupción aún mayor, es decir, la falta de sueldos aún mayor, pues no todos los nombrados, ni mucho menos, se conducían por ideas altas. Se les suponía, pero la realidad humana suele ser distinta, ¿no? La corrupción existe en todos los regímenes del mundo, pero al igual que la delincuencia común, por ejemplo, pues los grados de ella difieren mucho de unos a otros. Los antifranquistas han denunciado una corrupción sistemática, pero se trata de generalizaciones un tanto inconcretas, hechas además por políticos que ellos sí que se ha demostrado que eran corruptos. En tiempos de Felipe González, el cardenal Tarancón provocó la furia de los socialistas. El cardenal Tarancón fue uno de los principales causantes de la finalización franquista, ¿no? Pues provocó la ira de los socialistas pues, al declarar que la corrupción de estos superaba a la del franquismo. Es imposible comparar, porque los numerosos episodios de corrupción del PSOE y del PP son parcialmente conocidos, mientras que de la época anterior tenemos pocos datos, sea porque no abundaban las corrupciones, sea porque se tapaban. Como fuere, salieron a la luz varios escándalos de gran calibre, como los de manufacturas metálicas madrileñas, Matesa, Sofico o aceites de Redondela, en uno u otro de los cuales pues, estuvieron complicados en alguna medida altos personajes del régimen y el hermano de Franco, Nicolás. Bueno, Franco se equivocó doblemente al asegurar en los años 30 que su régimen nunca daría lugar a un sistema de partidos y que la democracia liberal había fracasado en todas partes. Pues no fue así, aunque precisara la democracia liberal el apoyo soviético y la intervención useña, y sufriese cambios profundos a resultas de las dos guerras mundiales, porque el liberalismo, por ejemplo, un dogma clásico del liberalismo es que el Estado debe ser pequeño y poco costoso. Desde la Segunda Guerra Mundial el Estado en los países occidentales ha crecido de una manera salvaje, hasta ocupar el 50% del PIB. Y más, ¿no? Bueno, hay que decir también que los escándalos del franquismo fueron solventados con bastante rapidez y legalidad, mientras que aquí se ha tapado. No tenemos más que ver lo que está pasando con el de los seres. O se ha premiado. Que es brutal, ¿no? Sí. Con la jueza de los seres, entre otras cosas. Nos podemos preguntar si funcionó la democracia orgánica. Casi todas las opiniones, incluidas las de muchos franquistas, coinciden en que no. Probablemente fue así, si bien la larga duración del franquismo nos obliga a relativizar esa afirmación. Después de todo, no fue una era de estancamiento o retroceso, sino todo lo contrario, lo cual permite pensar que el régimen podría haber sobrevivido a Franco, al hombre que le dio el nombre, ¿no? El franquismo parece que es una ideología y no lo es. O sea, Franco nunca fue un ideólogo, ni lo pretendió, ¿no? Era un hombre práctico, que recogía experiencias históricas y trataba de mejorar, ¿no? Otra causa de la relativa longevidad del franquismo pues fue la institución del gobierno. El movimiento agrupaba teóricamente a todas las fuerzas políticas del régimen, pero en la práctica se reducía a la falange y contaba con poco presupuesto. Donde esas fuerzas, las familias, que de hecho eran partidos, aunque se les llamara así, ¿no? Partidos limitados, podríamos decir, ¿no? Pues esas fuerzas se reunían y equilibraban, eran el gobierno. El gobierno sí ejercía el poder real muy por encima del movimiento.
Parte de la habilidad política de Franco pues consistió precisamente en saber equilibrar y saber armonizar las diversas influencias sin prescindir de ninguna, pero dándoles mayor o menor peso según los objetivos generales o según la situación incluso internacional, evitando un equilibrio rígido en que se neutralizasen mutuamente. Un ejemplo: al terminar la Guerra Mundial, ante las amenazas de intervención, pues muchos decían que había que prescindir de la Falange. Franco lo que hizo fue dejarla un poco en segundo plano, pero sin prescindir de ella en absoluto. O sea, mantuvo la Falange. Recordemos que el propio Serrano Suñer pues, le decía eso. Para salvarnos ahora en la nueva situación europea no hay más remedio que hacer algún sacrificio. Este sacrificio, la Falange ha hecho una gran labor, pero hay que, en fin, mandarla al retiro, ¿no? Y Franco no lo hizo en absoluto. A pesar de que precisamente los ataques al franquismo se centraban sobre todo en la Falange, porque decían era un partido fascista, igual que el italiano o el alemán, ¿no? Y esta era la demagogia que usaban. Pero Franco mantuvo la Falange a pesar de las presiones que sufrió. Disminuyó su protagonismo, pero la mantuvo, ¿no? Es decir, que el sistema funcionó con eficacia. Hubo algunos momentos de choque entre las familias, como el escándalo Matesa, ya lo hemos tratado en otra ocasión, como fue más o menos destapado por falangistas contra el Opus Dei. Sí. Según José Larraz López, que fue ministro de Hacienda de 1939 al 41, Franco prefería a los dóciles sobre los eficaces, pero de ningún modo, la verdad es que desdeñó nunca la eficacia, y siempre procuró que los ministros tuvieran calidad intelectual y moral, cosa que hoy día es mucho más dudosa. Ambas cosas. Es difícil encontrar entre los ministros a personajes de tan poca talla como han sido frecuentes en la República o a partir de la Transición. Eso de la poca talla ya lo decía Azaña. Dice, menuda banda. Bueno, pues el impedimento real a la continuidad del régimen fue su penuria doctrinal. La clave de su ideología la expresaba la dedicatoria en los muros de las iglesias a los caídos en la guerra, dice por Dios y por España, es decir, por la cultura cristiana y la unidad nacional. Esos puntos le permitieron pues, armonizar, mal que bien, a sus familias, es decir, pese a todas sus maniobras y en fin, roces y en fin, que hubo de todo, había unos puntos generales en los que estaban de acuerdo y por eso podían funcionar. Lo mismo, insisto, que si en USA funciona la democracia es porque no hay ningún partido que se pueda parecer al PSOE de aquellos tiempos, ¿no? Pues gracias a eso pues el país se bandeó en las tormentas exteriores y ganó un sostén popular muy, muy claro, ¿no? Un ministro de Hacienda, Navarro Rubio, describió así a Franco. No era precisamente un intelectual. Su doctrina política estaba compuesta de unas pocas ideas, elementales, claras y fecundas. Exactamente. Otro ministro, el intelectual Fernández de la Mora, coincidirá. No era un dogmático ni siquiera un doctrinario. Se adaptaba con mesura a las cambiantes circunstancias y evolucionaba, pero siempre sin caer en el oportunismo, sin abdicar de sus creencias esenciales. La principal de ellas, el catolicismo. Bueno, y el patriotismo. Y el patriotismo también. Sí. Eso es la base esencial de por qué el franquismo duró tanto. Sin embargo, estos principios no bastaban para fundar una teoría suficiente y duradera, más allá de las apelaciones a la experiencia histórica, ¿no? En sus comienzos, que es fundamental, pero no es suficiente, ¿no? En sus comienzos el régimen pues, buscaba sobrepasar al liberalismo y al marxismo y trató de elaborar una teoría propia, y para ello organizó el Instituto de Estudios Políticos, que fue una institución muy importante. Pero los numerosos trabajos, a menudo muy interesantes, de ese instituto no produjeron una doctrina coherente a la altura de las que pretendía sustituir. Y así, entre los propios franquistas se dieron corrientes cada vez más caudalosas que se acercaban al marxismo o a la democracia liberal. O
sea, si usted ve a muchísimos, ya durante el franquismo, sobre todo en su última etapa, pues procedían de la Falange, los enemigos principales procedían de la Falange, los liberales, los comunistas, procedían de la Falange y de otros, ¿no? El propio carlismo llegó a hacerse casi comunista. Una gran parte de él, ¿no? Sí, el Partido Carlista, autogestionario. Sí. Bueno, de hecho, el Partido Carlista llegó a estar en Izquierda Unida, la primigenia. Y se unió a la Junta Democrática presidida por Carrillo, nada menos. Sí, así es. Bueno, los carlistas pensaban en una monarquía católica e integrista que se sustentaría en un fuerismo medievalizante, y parte de ellos progresaron en un completamente inesperado sentido marxistoide, ¿no? Los monárquicos solían entender el franquismo como un mal menor, necesario para superar la crisis revolucionaria de los años 30, pero destinado a terminar en una monarquía constitucional antes o después. Los juanistas, cuanto antes. La mayoría después de Franco. Sus aspiraciones carecían de sustancia teórica algo sólida. Simplemente era, en fin, una invocación retórica a la monarquía, no poco más, ¿no? La Falange, con su cadena de prensa, sindicatos, organización juvenil y durante un tiempo bastante poder en la enseñanza, aunque ahí ganan los católicos, bueno, pues dio al franquismo el talante jerárquico, elitista y social. Porque tradicionalmente la derecha española había mostrado muy poca preocupación por las clases bajas y proletarias, ¿no? Por su cultura, por todo, ¿no? Por eso seguía habiendo mucho analfabetismo y cosas por el estilo, ¿no? Y eso fue la Falange la que más trabajó en contra. También por la promoción profesional de la mujer y cosas así. Bueno, se ha querido ver en la Falange el núcleo y la esencia ideológica del Estado franquista, pero no lo fue ni siquiera en los primeros años 40, cuando solía perder en sus querellas con la Iglesia. Casi siempre ganaba la Iglesia, ¿no? Y se malograba su designio revolucionario de Estado Nacional Sindicalista, que probablemente era una cosa imposible, ¿no? Durante la década final, la Falange, que fue privada del SEU, del sindicato universitario, fue marginada en la enseñanza superior, quedó burocratizada y dividida internamente, y quedó eclipsada por los tecnócratas, llamados tecnócratas, parte de ellos del Opus Dei. En comparación con las demás familias, poseía en cambio un ideario más refinado y más moderno, pero un tanto ecléctico entre catolicismo y populismo, y con demasiada afinidad al fascismo, que había sido derrotado militarmente, por lo cual era muy difícil que perdurase, ¿no? Su ideología, pues la esbozada por José Antonio, quedó estancada y reducida a fórmulas y ritos. La Falange produjo bastante poesía y novela, pero no mucho pensamiento, ¿no? Y eso es un problema que yo creo que lo sigue teniendo. En la mentalidad de Franco, no en la de la Falange, pues otro puntal del Estado debía ser la monarquía. A la Falange no le convencía la monarquía a la mayoría, ¿no? Pero Franco pensaba que antes o después debería venir la monarquía, que junto con el catolicismo pues había presidido la integridad y el valor histórico de España en sus buenas épocas, claro, pero también en las malas. Es decir, en el siglo de oro, etcétera, pues sí, el catolicismo, la monarquía, etcétera, pero en los siglos de decadencia tan seguía el catolicismo y la monarquía, es decir, que esto requiere más análisis. Más análisis. Quedan 10 minutos aproximadamente, 12 minutos. Bueno, vamos a ver. Sí, va bien. Más o menos, ¿eh? Sí. Bueno, la verdad es que la experiencia catastrófica de las dos repúblicas fueron, la primera y la segunda fueron a cual peor, ¿no? Pues esa experiencia alejaba de los nacionales, exceptuando partes de la Falange, pues cualquier veleidad republicana, ¿no? Franco no restauró, sino que reinstauró una monarquía, un caso único en el mundo del siglo XX. Monarquía que cae ya no vuelve. No vuelve. Es una república y se acabó. El caso de España es particular en todo. Y muchas veces, incluso a las familias reales, no se les permite volver a pisar su tierra. Bueno, como ha pasado en Grecia. En Grecia, por ejemplo. Y esto es una cosa curiosa, ¿no? Porque es una excepción. España es distinta, es diferente, como decía
el lema aquel, ¿no? Sí, el anuncio publicitario, además de turismo. Otra particularidad de España. La monarquía se debe a Franco y ahora parece que la monarquía se desentiende de la profanación de la tumba. Le salvó, Sí. Bueno, Franco mantuvo la dinastía borbónica, pero tratando de apartarla del liberalismo y fundarla en los principios del movimiento. Desconfiaba de una vuelta al pasado, por lo que se declaró regente vitalicio y aplazó la vuelta al trono. Según él, las enfermedades de las naciones duran siglos y las convalecencias decenios. España, decía, que con altibajos ha permanecido 3 siglos entre la vida y la muerte, empieza ahora a abandonar el lecho y dar cortos paseos por el jardín de la clínica. Los que quieren enviarla ya al gimnasio a dar volteretas o no saben lo que dicen o lo saben demasiado bien. Él quería tener, precisamente es lo que decíamos al principio, sin una sociedad próspera y moderada, etcétera, no hay democracia posible. Y lo que decía él es que, claro, España todavía no estaba en condiciones de eso, ¿no? Él quería tener garantías, unas garantías que no las encontraba en Don Juan. O sea, la conducta de Don Juan fue tremenda, ¿no? No era ejemplar, ni mucho menos. No, ni mucho menos. Y creyó obtenerlas en la educación de Juan Carlos en España. Pero no iba a cosechar de Juan Carlos los frutos esperados, como sabemos, ¿no? Por consiguiente, el núcleo ideológico del régimen sería el catolicismo, cuya cobertura ideológica e internacional pues no podía ser sustituida ni de lejos por la corriente falangista, parte de la cual defendía además una democratización al estilo de los vecinos europeos, porque en la última parte del franquismo gran parte de la falange buscaba una democracia al estilo liberal. Eso no se nos debe olvidar. Franco lo explicó reiteradamente. La religión católica ha sido el crisol de nuestra nacionalidad. En sus misterios y sus dogmas se inspiraron los siglos más gloriosos de nuestra historia. La historia de España está íntimamente ligada a su fidelidad a nuestra Santa Iglesia. Cuando España fue fiel a su fe y a su credo, alcanzó las más grandes alturas de su historia. Los que durante un siglo trabajaban contra Dios destruían con nuestra fe la unidad de los hombres y los cimientos sobre los que se levantaba la grandeza de nuestra nación. Había desarrollado estas ideas pues el primer Menéndez Pelayo, luego Pemán y Pemartín, y desde luego en su siglo de oro España había sido una gran defensora del catolicismo frente a turcos, protestantes y anglicanos, pero también había sido católica, como decimos, pues en sus épocas de anquilosamiento y de decadencia. Y es más, sin la España del siglo XVI, el catolicismo hoy día pues sería poca cosa, sería muy poca cosa. Quizá no habría podido expandirse o no se habría expandido a América, por ejemplo, a Filipinas, etcétera. Y no solo eso, sino que posiblemente los protestantes lo hubieran aplastado. Vamos. Además, aunque la religión influya siempre en la política, hay un rasgo de la cultura occidental que ha sido la relativa independencia entre ambas, entre la religión y la política. Ya Cristo dijo al César y a Dios, ¿no? Y el catolicismo no es una doctrina política precisa, ni se identifica con ninguna, aunque rechace las totalitarias. El catolicismo es antitotalitario, pero no se identifica, puede funcionar en una monarquía antigua, en una democracia liberal o en otro, ¿no? Por ello, la identificación de España con el catolicismo terminó volviéndose suicida para el régimen, cuando el Vaticano repudió la confesionalidad del Estado que antes defendía y pasó a socavar al franquismo. Así que las familias, al verse privadas de ese cemento ideológico y faltas de una doctrina compacta, pues las tensiones entre ellas pues, se tornaban cada vez menos controlables y la incertidumbre política hacía posible incluso un derrumbe al estilo de Portugal, el salazarismo portugués, en la revolución de los claveles, ¿no? Un año antes, el 74. Sí, y no le faltaban partidarios aquí en España de procurar una subversión militar, ¿no? Sí, no es de extrañar que el caudillo pues, sintiera el mayor desconcierto en sus últimos años, cuando de pronto se sentaba en el vacío y no debió de albergar mucha esperanza en la continuidad de su sistema de gobierno.
privado si el Vaticano decía que no, que además colaboraba con sus enemigos, pues eso tuvo que desconcertarle muchísimo. Sí, y sobre todo porque él era muy católico. Era profundamente católico. Claro. Una caracterización del franquismo la ha ofrecido el sociólogo Juan Linz, que lo definió como autoritario por oposición a totalitario. El totalitarismo, vamos a analizar esto un poco, el totalitarismo centraliza de modo absorbente el poder en un partido, controla férreamente la enseñanza, los medios de comunicación y la misma vida privada, moviliza a las masas en torno a una ideología precisa y su poder no tiene límites. El autoritarismo admite cierta pluralidad de grupos con actividad política que forman una coalición gobernante según un acuerdo básico entre ellos. No procura la movilización de masas, sino más bien despolitizarlas. No tiene propiamente una ideología, sino más bien una mentalidad general basada en unas pocas ideas. Y se marca unos límites en el ejercicio del poder. La distinción de Linz, que era el mejor sociólogo que ha tenido España en mucho tiempo, ¿no? Pues su distinción describe de modo aproximado el franquismo. Si bien el apoyo popular al régimen y en especial a la personalidad de Franco fue menos pasivo que lo que él sugiere. Su descripción le valió duros ataques del historiador stalinista Tuñón de Lara, del sociólogo Ignacio Sotelo y profesores varios que marginaron a Linz en España, pese a que tenía un prestigio internacional. Era profesor en la Universidad Useña de Yale. La acusación, muy típica, consistió en tildarle de franquista. Claro, eso ya descalifica todos sus estudios. Con eso ya basta, ¿no? Eso ya bastaba a sus detractores para aniquilarlo, ¿no? Someterlo a un ostracismo intelectual. Sí, ¿no? sí. Pero en 1974, el pensador polaco Leszek Kolakowski, un antiguo stalinista, pues sostuvo una polémica con unos laboristas ingleses muy beligerantes contra el régimen español, ¿no? Y escribió a uno de ellos: «Te enorgulleces de no ir de vacaciones a España por razones políticas». En aquel tiempo había millones y millones de personas que venían aquí de vacaciones. Sí, por razones políticas. Dice: «Yo, un hombre carente de principios, he estado allí 2 veces. Me sabe mal decirlo, pero aquel régimen, sin duda opresor y antidemocrático, ofrece a sus ciudadanos más libertad que cualquier país socialista, tal vez excepto Yugoslavia. Al decirlo no siento ningún tipo de Schadenfreude, es una expresión alemana, o sea, alegría por el mal ajeno, sino vergüenza, porque aún recuerdo el dramatismo de la Guerra Civil Española. Los españoles tienen las fronteras abiertas, no importa por qué motivo, que en este caso son los 30 millones de turistas que cada año visitan el país. Y ningún régimen totalitario puede funcionar con las fronteras abiertas. Los españoles no tienen censura previa. Allí la censura interviene después de la publicación del libro. Se publicó un libro que a continuación fue confinado, pero entre tanto se habían vendido 1000 ejemplares. Ya nos gustaría tener en Polonia tales limitaciones. En las librerías españolas pueden comprarse las obras de Marx, Trotsky, Freud, Marcuse, etc. Igual que nosotros, los españoles no tienen elecciones ni partidos legales, pero a diferencia de nosotros, él habla como polaco, disfrutan de muchas organizaciones independientes del Estado y del partido gobernante, y viven en un país soberano, cosa que hoy día el país está muy satelizado. Claro, y además Polonia es un satélite de la Unión Soviética. Claro. Kolakowski se quedaba corto. En España había sin duda mucha más libertad política que en la Yugoslavia de Tito, y sobre todo mucha más libertad personal. Si las fronteras estaban abiertas, no se debía al turismo. Lo estuvieron siempre, en los años 40 en todo momento, excepto en los momentos en que Francia, que no Franco, las cerró. Y el país era con certeza más soberano que ahora. Un régimen autoritario podría definirse como a medio camino entre la democracia liberal y totalitarismo, acercándose más o menos a uno u otro. La cuestión de fondo es la ya indicada del papel del Estado. En el totalitarismo el partido domina al Estado y el Estado domina a la sociedad, lo absorbe. El autoritarismo está muy lejos de ello. En su evolución a partir de las duras amenazas de los años 40, el franquismo fue liberalizándose más y más, creando las condiciones para una democracia, aunque su intención no fuera llegar a ella. Y, como hemos dicho, el franquismo perdió su base ideológica y no acertó a elaborar otra, que podía haberlo intentado, porque en sus éxitos, sobre todo en los años 40, los que hablamos al principio de este programa, pues autorizaban a buscar una salida
Sí, sería democrática, liberal, pero no tenía por qué ser igual que la de estos países que fueron invadidos con gran facilidad por los nazis, que colaboraron con los nazis y que después se volvieron enormemente enemigos de la España de Franco. Eso es, en fin, eso yo creo que actualmente una tarea intelectual de gran alcance sería reelaborar toda la historia del franquismo y ver en qué sentido se podían aprovechar sus lecciones frente a la degradación de la democracia que hoy sufrimos. Pues yo creo que con esto cerramos este capítulo de la finalización del franquismo. Seguramente haya muchísimas cosas más que decir. Sí. Pero es que, vamos, se pueden escribir libros. Libros y libros y libros. De hecho, el libro Los mitos del franquismo es un primer avance en este sentido. Sí. Que sigue a la venta, Los mitos del franquismo, sí. Se puede preguntar. Por cierto, usted está a punto de sacar otro libro y ya hablaremos más adelante, ¿no? Sí, ya hablaremos en su momento. En su momento, no quiero meter la pata, no quiero adelantar acontecimientos. Muy Pero bien. bueno, ya tendremos ocasión de hablar del próximo libro de Don Pío Moa. Muchísimas gracias, como siempre, Don Pío, aquí en Radio Ya en Una Hora con la Historia. Pues gracias a todos ustedes y a nuestros oyentes. Pues prometemos volver, Dios mediante, la próxima semana aquí a Radio Ya.